Bueno, muy buenos días para todos. Le damos la bienvenida a nuestro querido hermano Ricardo en un momento tan bello para él y para todos nosotros escucharlo. La Federación Teosófica Interamericana le da la bienvenida a todos nuestros queridos hermanos en este domingo tan especial, de tanto calor, pero es una alegría recibirlos a todos. La meditación estará a cargo del hermano Chuy. El hermano Ricardo Cautiño tendrá una charla en esta mañana que lleva por título El progreso espiritual. Abro paréntesis, artículo de HPB. La meditación estará a cargo de nuestro hermano Chuy. La presentación estará a cargo de nuestro querido hermano Isaac. Y como siempre, nuestras hermanas Carolina y Emilce ayudándonos a Chuy en los controles. Adelante, Chuy, con la invocación. Buenos días, buenas tardes. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Magali. Los invito a que cerremos nuestros ojos y pongamos nuestra espalda recta, nuestros pies bien puestos en el piso y escuchemos. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto, que todo lo abarcas en la unidad. Y cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias por estar aquí y ahora. Bien, Ricardo Coutinho Marroquín. Él nació en la ciudad de Puebla. Puebla es una de las ciudades vamos a decir, si no una de las más importantes, pero es parte en México, junto con la Ciudad de México, Monterrey, Querétaro, de las más grandes, se puede decir. Es actualmente, Ricardo, miembro de la rama alfa de la ciudad de Puebla desde octubre del 2021, aunque él radica en Pittsburgh, en Estados Unidos, desde hace 10 años porque es ingeniero industrial con una especialidad en electrónica, o sea, que labora en los Estados Unidos. Él tuvo su primer acercamiento a la teosofía en 1997, pero fue menos de un año sin ser miembro, solo simpatizante. Actualmente nos da mucho gusto que sea miembro de la rama alfa de Puebla y que es una de las más activas de la sección mexicana, junto con la HPB y otras de la Ciudad de México. Bienvenido, Ricardo. Te damos el micrófono para que inicies tu presentación. Gracias, Isaac, a Magali, por tan calurosa bienvenida y la oportunidad que me dan de estar en esta tribuna. Es emocionante estar contribuyendo con la enseñanza teosófica y, y muy honrado de ser miembro ahora de la sociedad. Igualmente agradezco a Chuy, a Carito y a todos nuestros hermanos que hacen posible estar aquí esta mañana. Carito me va a estar apoyando en el paso de las filminas. Y bueno, sin más, quisiera empezar con decir que, bueno, cuando pensamos en algo como el título lo dice, el progreso espiritual, pues imagínense todo lo que pudiéramos pensar, decir acerca de esto. Es algo grande, ¿no? Eh, Sin embargo, me voy a tratar de limitar y a lo largo de la charla van a ver que intento de alguna manera soportar
el material con otros extractos de las cartas de los Mahatmas, con otros extractos de otras obras de la maestra Blavatsky, de la señora Blavatsky. Sin embargo, nos vamos a tratar de limitar específicamente a este artículo llamado así, El progreso espiritual. Es un artículo relativamente corto, de unas 4 o 5 cuartillas, y originalmente se publicó en la revista The Theosophist en el año de 1885. Y hago un poco de énfasis en la fecha, porque ya lo verán cómo es importante de alguna manera ponerle un contexto histórico a este artículo junto con muchos otros que escribió la señora Blavatsky en virtud de lo que estaba pasando con la recién fundada Sociedad Teosófica. Ok, entonces sin más, Carito, ¿sí me puedes apoyar con la siguiente, por favor? Ok, el artículo como tal abre con este verso, yo creo que es un extracto de este poema escrito por Cristina Rossetti. Investigando un poquito de ella, resulta que fue una poetisa británica de 1800, de los 1800, de 1830 a 1894 fue su vida. No pude corroborar que haya sido teósofa, sin embargo, por lo menos podemos decir que fue poeta o poetisa. Y así inicia el artículo y creo que es hermoso como inicia porque abre todo lo que se va a discutir. Y dice, por esa razón también lo pongo acá, dice, asciende el sendero hasta el extremo mismo de la cima, así es, hasta el final mismo. Y demora la jornada la totalidad del día, desde la mañana hasta la noche, amigo mío. Es algo hermoso y verán por qué. Carito, si me apoyas con la siguiente, por favor. El artículo abre de esta manera, eh, dice la señora Blavatsky, en el sendero del desarrollo espiritual hay una sola regla inflexible que debe regir al neófito, es decir, al principiante, al primerizo como yo. La completa subyugación de la naturaleza inferior en favor de la superior. Y bueno, cuando vemos la palabra subyugación, pues el estilo de la señora Blavatsky era así, ¿no? Hablar con ciertas palabras fuertes, pudieran parecer fuertes, pero creo que lo hace de manera intencional, así lo interpreto, para, pues para dar esa firmeza de lo que hay que poner atención. Buscando en el diccionario la palabra subyugación, pues significa dominar, someter, doblegar. O sea, le hace someter, hay que doblegar a la naturaleza inferior en favor de la superior. Y cuando uno piensa en la naturaleza inferior y la naturaleza superior, bueno, pues acordémonos de la constitución setenaria del ser humano. La naturaleza inferior es lo que también conocemos como nuestro cuaternario inferior, nuestro cuerpo, nuestra vitalidad, el cuerpo de vitalidad prana, el linga sarira, nuestro cuerpo molde, um, eh, y manas inferior. Y el cuerpo cámico, nuestras emociones, deseos. Y nuestra naturaleza superior es lo que conocemos como la tríada superior. Atman, Buddhi y Manas, el aspecto superior de Manas, Manas superior. Entonces, ya desde este párrafo inicial, creo que la señora Blavatsky nos lo dice todo, pero lo va a enriquecer de una manera excepcional, creo yo, y es lo que vamos a estudiar hoy. Eh, También podemos pensar en, bueno, la naturaleza inferior, pues lo impermanente, lo irreal, y la naturaleza superior es lo eterno, lo verdaderamente real. Y continúa la maestra, dice,
Desde los Vedas hasta los Upanishads y hasta el recientemente publicado libro Luz en el Sendero, no importa cuánto busquemos a través de las Biblias de toda raza y culto, hallaremos tan solo un sendero, duro, doloroso y problemático, mediante el cual el ser humano puede obtener un auténtico discernimiento espiritual. Luz en el Sendero se había publicado recientemente por otra teósofa, en este caso británica, eh, por Mabel Collins, y dándole una ojeada a este libro, vamos a decir que es una serie de normas que se le dan al neófito, al estudiante espiritual, o que trata de hollar el sendero espiritual. Y se había publicado en ese mismo año, bueno, en realidad el año anterior, en 1884. Recordemos que este artículo se escribe por la señora Blavatsky en 1885, 10 años después de la fundación de la sociedad. Y obviamente nos dice aquí un doloroso, problemático, duro sendero. Sabemos que el sendero no es nada fácil, sabemos que es escarpado, sabemos que está lleno de tentaciones, lleno de distracciones y que tenemos que estar siempre, siempre vigilantes y sobre todo conocernos a nosotros mismos, que es tal vez de las empresas más importantes que podemos hacer en nuestras sucesivas encarnaciones. Pero nos dice, a través de esto podemos desarrollar ese auténtico discernimiento espiritual. Igualmente, investigando un poquito más acerca de la palabra discernimiento, pues tiene que ver con el aspecto de comparar, con discernir, con discriminar a una cosa de otra cosa. En este caso, el sentido que le damos en la enseñanza teosófica es discernir lo real de lo irreal. Un poquito ligado también a lo que nos dice el párrafo anterior, discernir entre la naturaleza inferior y la naturaleza superior y poner importancia en lo que realmente es importante, en este caso nuestra naturaleza superior. Eh, Discernimiento en sánscrito es lo que se conoce como viveka, y hay un poema, apenas lo estaba viendo, pero creo que lo ofrezco aquí como una referencia, tal vez para exploración futura. Hay un poema que viene del Advaita Vedanta, de la tradición hinduista, que se llama Viveka Chudamani. Este poema es un poema de 580 versos. Está desarrollado en forma de diálogo entre un estudiante y un gurú, un instructor, y se le conoce también, o se le trata a este poema como una joya del discernimiento. Vale la pena para los que queremos explorar más acerca de este tema. Este poema está traducido a muchos idiomas, al español, al inglés, a muchos idiomas. Y bueno, es este discernir entre lo que realmente es eterno, como lo conocen también los budistas, la realidad última, entre lo eterno, lo verdaderamente real, y lo irreal, lo que es transitorio, lo que es impermanente, lo que es apariencia ilusoria, es decir, maya. Y en efecto, cuando volteamos alrededor y vemos todo lo material en este plano físico en el que vivimos, pues un poquito de, de reflexión nos hace concluir que todo lo que vemos en este mundo fenoménico tiene un principio y tiene un fin. Es finito y por lo tanto es, no es eterno y es irreal desde el punto de vista espiritual. Y continúa la señora Blavatsky, dice, este es en consecuencia un proceso de crecimiento a través de la evolución, y ello deberá conllevar inevitablemente una cierta medida de dolor. Bueno, también la enseñanza nos habla de
de los arcos descendentes y ascendentes de la evolución que se da en todas las rondas, en todas las subrazas y en todas las razas raíces en las que hemos participado, cómo nos hundimos en la materia, pero después ascendemos de forma consciente eh, en el arco ascendente de la evolución. Pero dice la maestra, esto conlleva inevitablemente una cierta medida de dolor. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Si me apoyas, Carito, con la siguiente, por favor. Dice la señora Blavatsky, la causa principal del dolor, esto es algo muy importante, creo, yace en nuestro perpetuo afán de buscar lo permanente en lo transitorio. Y no solo buscar, sino además actuar como si ya hubiéramos hallado lo inmutable en un mundo donde una de las cosas que podemos anticipar con certeza es el cambio constante. Lo hemos oído por donde quiera, ¿no? Parece un cliché, pero es cierto. Lo único constante en la vida es el cambio. Nos lo dicen en todas partes. Pero también sabemos que nuestra naturaleza inferior de alguna manera se resiste al cambio. Porque pues nos identificamos con el mundo de las formas, estamos cómodos ahí y pues abandonar ese mundo es incómodo y conlleva este dolor. Pero esto es lo que nos pasa como seres humanos. Estamos tratando de buscar realmente lo eterno y resulta que en la vida todo es impermanente. También eso es algo que de lo que otras tradiciones, por ejemplo la budista, nos habla mucho de la impermanencia. Si nos ponemos a reflexionar, a cada segundo todo está cambiando. Nuestras células, los átomos están girando en todo el mundo de las formas, desde el mineral, el vegetal, el animal, el reino humano, en la naturaleza, en nuestro sistema solar, en la galaxia, en los planetas, en los soles. Todo está cambiando, 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 cambiando. A cada segundo, a cada milisegundo, todo está cambiando, solamente que nuestros sentidos muchas veces no lo perciben. Entonces nos vamos con la finta de que lo que vemos es lo real, cuando la enseñanza teosófica y muchas otras enseñanzas serias y espirituales nos dicen, este es un mundo mayábico porque es transitorio, no es eterno y tiene un principio y tiene un fin. Continúa la señora Blavatsky, dice, el objetivo del aspirante que desea lograr sabiduría espiritual es el acceso a un plano más elevado de existencia, un plano más elevado de conciencia. Debe transformarse en un nuevo ser humano, más perfecto en todo sentido de lo que es actualmente y de tener éxito, sus capacidades y sus facultades recibirán el correspondiente incremento en alcance. Así como el adepto llega a verse dotado de los maravillosos poderes descritos con frecuencia, pero así es como el adepto llega a verse dotado de los maravillosos poderes descritos con frecuencia. Pero el punto principal a recordar es que tales poderes acompañan de forma natural la existencia en un plano más elevado de evolución, tal como las facultades humanas corrientes nos acompañan de forma natural en el plano físico humano. Y bueno, es también un párrafo referido a nuestra evolución. Cuando pensamos en facultades humanas, dice aquí facultades humanas corrientes, comunes y corrientes, pues podemos pensar en facultades como la facultad de pensar, el raciocinio que tenemos los seres humanos, eh, facultades como podemos tomar decisiones, tenemos libre albedrío y es un poquito conectado también con la facultad o la cualidad del discernimiento. Tenemos autoconciencia debido a que tenemos manas que, por ejemplo, otros reinos pues no poseen, por ejemplo, el reino vegetal, el reino animal, ya no se diga el reino mineral.
tenemos esa capacidad de ser autoconscientes de nosotros mismos. Nos preguntamos cuál es el significado de nuestra propia vida, algo que otros reinos pues no lo hacen, ¿verdad? No tenemos evidencia de que lo hagan. Desde tiempos inmemoriales nos preguntamos, el reino humano, la raza humana o las razas humanas nos hemos preguntado de dónde venimos, de dónde es nuestro origen, hacia dónde vamos, qué somos. Y esa es una facultad humana también, ¿verdad? Eh, tenemos capacidades, tenemos facultades, por ejemplo, de crear arte. El reino humano crea música, crea bellas artes, crea pintura, poesía, arquitectura, escultura, que otros reinos, vamos a decir, inferiores no tienen. Entonces, cuando ah, nos comparamos con otros reinos, y no quiero obviamente ser despectivo de nada, pero es parte de la evolución, pues el reino humano tiene ese privilegio de tener amanas y de tener todas estas facultades que son inherentes al reino humano, pero porque han sido desarrolladas y porque han sido trabajadas en este esquema grande de evolución, en este plan divino, como a veces también lo llamamos. Sin embargo, la evolución sabemos muy bien no termina en el reino humano. Obviamente los planos evolutivos superiores al reino humano son los reinos débicos, cual pertenecen los adeptos. Y así como podemos compararnos con, por ejemplo, con una hormiga, vamos a suponer algo, tal vez estoy exagerando un poquito, pero la hormiga pues no tiene en su estadio actual de evolución, en su reino y en su estado de evolución actual, pues no tiene estas facultades que nosotros como humanos ya tenemos. Sin embargo, también aplicando esta analogía, pues nosotros no tenemos las facultades que un adepto, que un instructor como el maestro Cache, como el maestro M tienen ya por trabajo y por evolución propia. Entonces, esto es lo que dice este párrafo. Tales poderes acompañan de forma natural la existencia en un plano más elevado de evolución. Carito, ¿me apoyas con la siguiente, por favor? Ok. Y continúa la señora Blavatsky, dice, muchas personas parecen imaginarse que el adepto es una persona quien mediante ciertos entrenamientos claramente definidos, que consisten en una total atención a un conjunto de normas arbitrarias, primero adquiere un poder y luego otro, y cuando ya ha adquirido un cierto número de poderes, de ahí en adelante se le puede considerar como un adepto. Actuando sobre la base de esta idea enfocada, estas personas se imaginan que lo primero que hay que hacer para la obtención del adeptado es adquirir poderes, es decir, la clarividencia y el poder de salir del cuerpo físico y viajar a distancia, por mencionar algunos. Estas últimas se hallan entre las posibilidades que más les fascinan. Esto es algo igual, recordemos que esto es algo que se escribe en 1885, 10 años después de fundada la Sociedad Teosófica, y lo vamos a ver un poco más adelante. En el contexto histórico en que se funda la Sociedad Teosófica, venía muy fuerte el tema del espiritismo, de los mediums, había un peligro ahí. eh, Venía muy fuerte algunas corrientes filosóficas y científicas que estaban poniendo en entredicho a la forma tradicional religiosa que existía en el mundo. Entonces, surge la sociedad teosófica y en estas circunstancias, de repente, y lo vamos a ver más adelante, surgen algunas otras sociedades, no necesariamente del mismo corte, vamos a decir, de pseudo teosofía, de charlatanes. Muchos hubieron que apenas investigaron algún momento o algunos textos teosóficos y ya después se proclamaban a ellos mismos como adeptos o como maestros espirituales con fines de lucro, con fines de cobrar un dinero.
En este contexto se funda la Sociedad Teosófica y está toda esta revoltura, vamos a decir, de sociedades que se empiezan a crear recién de creada la Sociedad Teosófica. A la Sociedad Teosófica y a la maestra Blavatsky se les atacó de una manera encarnizada por sus detractores, pero sin embargo la verdad al final triunfa y la maestra sale airosa de todas esas batallas. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Es decir, en 1885 había un mercado espiritual tal como lo hay hoy. Pudiéramos incluso argumentar que incluso hoy es peor. Y esto es pues por la ignorancia que tenemos muchos como de estar ávidos de, de tener conocimiento espiritual y de no tener otra vez ese discernimiento de poder darnos cuenta de qué es lo verdadero, importante y qué es lo que no. Si me apoyas, Carita, para la siguiente, por favor. Dice la maestra, continúa el artículo, a aquellos que desean adquirir tales poderes, y esto es algo muy importante también, esto es algo céntrico en este artículo, a aquellos que desean adquirir tales poderes para su propia ventaja personal, nada tenemos que decirles, porque caen bajo la condena de quienes actúan únicamente porque caen bajo la condena de quienes actúan únicamente por motivos egoístas. Pero hay otros quienes, confundiendo el efecto con la causa, honestamente piensan que la adquisición de poderes supranormales es el único camino para el avance espiritual. Ya lo decía en el párrafo anterior, ¿verdad? Y continúa la señora Blavatsky, tales personas consideran a nuestra sociedad meramente como un medio que les permitirá ganar conocimiento en esa dirección, en la dirección de adquirir esos llamados poderes supranormales. Pensando que se trata de una especie de escuela académica de ocultismo, una institución establecida para lograr facilidades, atajos, para la instrucción de futuros hacedores de milagros. Es de lo que les comentaba, ¿no? En el contexto histórico en que surge la sociedad, había una proliferación de espiritistas, de mediums, de gente que creía, que quería, que estaba confundida en cuanto a qué significaba el conocimiento espiritual y querían adquirir estos poderes de una manera fácil, de una manera maravillosa, mágica, y que pudieran hacer milagros y tener poderes supranormales. Y aquí la maestra corrige la plana, la señora Blavatsky dice, no es por ahí. Y lo dice en un momento donde obviamente todo está esto revuelto y donde había que poner orden en este tipo de situaciones. Eh, lo voy a mencionar un poco más adelante, pero incluso mentes, grandes intelectos como el señor Sinnett y el señor Hume, en su momento fueron grandes intelectos de su época. Ellos también estaban confundidos en esto, ¿verdad? Ellos también cuestionaban a la sociedad teosófica, a las razones por las que se había fundado, y lo vamos a ver. Y ellos estaban en esta, vamos a decir, en esta pugna con los maestros de decir, bueno, es que queremos material práctico, y los maestros y la señora Blavatsky les dicen una vez más, no es por ahí, no es por ahí, no se confundan, no se dejen engañar. Si me apoyas con la siguiente, por favor, Carito. Dice la señora Blavatsky, la sociedad no fue fundada para enseñar nuevos y fáciles senderos destinados a la adquisición de poderes, y su única misión consiste en volver a encender la antorcha de la verdad, tanto tiempo extinguida para todos, salvo para unos pocos, y mantener viva la verdad mediante el establecimiento de una unidad fraternal del género humano. En efecto, los ideales teosóficos pues son la verdad, la unidad fraternal. eh, Recordemos los objetivos de la sociedad teosófica. El primer objetivo de la sociedad teosófica es establecer ese núcleo de unidad fraternal con todo el género humano, sin distinción de credo, de raza,
de sexo, de color de piel, de estatus socioeconómico, de ninguna especie. Entonces, y cuando veo aquí el párrafo la oración que dice encender la antorcha de la verdad tan poco tiempo extinguida para todos, salvo para unos pocos, pues me recuerda a la voz del silencio, donde precisamente abre la maestra diciendo, dirijo esta obra para los pocos, ¿no? Y continúa diciendo, la sociedad teosófica, de hecho, desea promover el desarrollo espiritual de cada individuo que se acoja a su influencia, pero sus métodos, aclara, son los mismos de los antiguos rishis y sus principios los del antiguo esoterismo. Eh, si me apoyas con la siguiente, Carito, por favor. Aprovechando bueno, menciona la señora Blavatsky rishis. Rishis es entre paréntesis, este es tomado del glosario teosófico, es una palabra de origen sánscrito y significa adeptos, inspirados o iluminados. En la literatura védica, otra vez nos vamos con los Vedas, se emplea este término para designar aquellos personajes por medio de los cuales fueron revelados los diversos mantras. Los rishis, literalmente reveladores, son santos, sabios o iluminados, inspirados cantores o poetas, a quienes fueron revelados los himnos védicos. Estos sublimes personajes se distinguen por su vasto saber y santidad, y a pesar de haber completado su evolución como hombres, permanecen en contacto con la humanidad, a fin de ayudarla en su progreso. O sea, una especie de nirmanakayas, podremos decir, los rishis. Entonces, comentario al margen de la palabra rishis. ¿Me apoyas con la siguiente, Carito, por favor? Ok. Las siguientes 3 o 4 filminas son extractos de algunas de las cartas de los Mahatmas. Hemos estudiado los martes con nuestro hermano Enrique estas cartas y van a ver cómo estos extractos están apoyando esta idea que reclama la señora Blavatsky en este artículo de cómo no debemos irnos con la finta de lo que realmente tratamos de ser acá. Estos son extractos de la carta del Maha Chohan, de la única carta del Maha Chohan. Es una carta muy importante y que otra vez el contexto histórico es, él da su visión de la sociedad teosófica y lo que la sociedad teosófica y la enseñanza teosófica quieren perseguir a comparación de lo que no es. Y dice el Mahachohan, dice en 1881, dice, ¿qué será de nuestras hermosas profesiones de caridad, de filantropía, de reformas, etcétera? ¿Son acaso ridículas? Se cuestiona el Mahachohan. ¿Son acaso ridículas? Y lo dice al género humano. Y en ese caso, ¿puede ser bueno nuestro sendero? Nos aplicaremos a enseñar, y eso es una carta al señor Sinet, le dice al señor Sinet, nos aplicaremos a enseñar a algunos europeos vastamente provistos, y que muchos están colmados de bienes por una fortuna ciega, el secreto de las campanillas astrales, de la cup growing, entre paréntesis, producción de la taza, del teléfono astral, y dejaremos a las masas innumerables de los ignorantes, de los pobres, de los humildes y de los oprimidos salir del paso como mejor puedan. Jamás, dice el Mahachohan de manera enfática, perezca la sociedad teosófica con sus infortunados fundadores antes que permitirle que se vuelvan una simple academia de magia, un instituto de ocultismo. No, no, mis buenos hermanos, habéis vivido ya demasiado tiempo en esta ilusión. Otra vez se lo dice al señor Sinet, pero en realidad se lo está diciendo a todo el género humano, de paso. Eh, enfáticamente dice el Mahachohan, la sociedad teosófica está mucho más allá de lo que, otra vez, de los atajos
que como seres humanos muchas veces queremos buscar incorrectamente, de una manera confusa, para obtener esos poderes. No, no es por ahí. Y dice aquí, perezca la sociedad antes de considerarla una simple academia de magia, un instituto de ocultismo, un jardín infantil, una escuela de psicología, son otros vocablos que se han aplicado para esta circunstancia. Recordemos que este es en realidad un resumen, esta carta es un resumen que hace el maestro KH de una conversación mantenida con el Maha Chohan en referencia a algunos argumentos que los señores Sinnett y Hume habían planteado acerca de reformar la naturaleza de la sociedad teosófica, en busca de ese trabajo práctico, de ese enséñame poderes para hacer milagros, no va por ahí. Esta carta es muy importante, como decíamos, contiene las opiniones del Maha Chohan sobre la sociedad teosófica. Si me apoyas, Carita, con la siguiente. Estos son extractos de la carta número 2 de 1880, recibida en Simla. Dice, es una carta que también, en este caso el maestro KH le dice al señor Sinnett, y ojo con esto porque es lo mismo pero muy importante. Dice, sus motivos son egoístas, señor Sinnett, sus motivos son egoístas porque usted tiene que darse cuenta de que el objetivo principal de la sociedad teosófica no es tanto satisfacer aspiraciones individuales como servir a nuestros semejantes. Las aspiraciones más elevadas en pro del bienestar de la humanidad van teñidas de egoísmo si en la mente del filántropo se oculta la más mínima sombra del deseo por el beneficio personal, la más mínima sombra de deseo, de egoísmo. Y continúa, usted ha discutido siempre, para rebatirla, la idea de una fraternidad universal. Usted, señor Sinnett, ha rebatido la idea de la fraternidad universal, desconfiando de su utilidad y aconsejando reformar la sociedad teosófica sobre la base de una escuela para el estudio especial del ocultismo. Esto, mi respetado y estimado amigo y hermano, no sucederá nunca. Vuelve a ser enfático como lo dijo el Maha Chohan, otra carta al señor Sinnett diciéndole, diciéndole por dónde tiene que caminar. Si me apoyas con la siguiente, Carito, por favor. Brincamos a otra carta. Esta es la 131. Esta es una carta de Subba Rao, también al señor Sinnett, escrita en junio de 1882 y que refuerza la misma idea. Obviamente, dice Subba Rao al señor Sinnett que por lo visto insistía y por ahí leí que el señor Sinnett hasta el final de sus días batalló con esta idea de la fraternidad universal. eh, Él quería tal vez hacer su propia versión de la sociedad teosófica a como era su visión, una visión confundida. Y dice Subba Rao al señor Sinnett, siento informarle que nada parecido a una instrucción práctica del ritual de la ciencia oculta es posible en las condiciones que usted propone. Hasta donde alcanza mi conocimiento, ningún estudiante de la filosofía oculta ha conseguido nunca desarrollar sus poderes psíquicos sin llevar la vida que se prescribe para los estudiantes. Y no entra dentro de los poderes del instructor hacer una excepción en el caso de ningún estudiante. Es algo muy importante, ¿no? No es del instructor hacer excepciones de ningún tipo. Las leyes son las leyes y aplican para todos, hasta para los maestros, ¿no? Las reglas establecidas por los antiguos instructores de la ciencia oculta son inflexibles. Otra vez nos lo dice la palabra inflexibles. No hay vuelta de hoja. Y no se ha dejado a la discreción de ningún instructor el que se cumplan o no. Otra vez, lo vuelve a repetir enfáticamente.
Si usted, señor Sinet, encuentra que es imposible cambiar su modo actual de vida, no le queda más que esperar para recibir instrucción práctica, otra vez, instrucción práctica, hasta que usted esté en disposición de hacer los sacrificios que la ciencia oculta exige. Así, adelante, por favor, Carito, con la siguiente. Continúa la carta. Esta es una carta pequeña, es una carta corta, sin embargo, casi toda la carta, si no es que toda la carta es este tema otra vez central de que debemos perseguir. Dice otra vez Subarrao al señor Sinet, el entrenamiento oculto, una vez empezado y con el transcurso del tiempo, desarrollará necesariamente esos poderes. Pero demostraría usted una visión muy pobre de la ciencia oculta si llegara a suponer que la mera adquisición de los poderes psíquicos es el único y más óptimo resultado del entrenamiento oculto. La misma idea que nos dice la maestra Blavatsky en el artículo. La mera adquisición de poderes de efecto milagroso jamás puede garantizar al estudiante de la ciencia oculta la inmortalidad, a menos que se haya aprendido el medio para transferir gradualmente su sentido de individualidad desde su cuerpo material corruptible al incorruptible no ser, representado por su séptimo principio, es decir, Atman. Le ruego, le dice al señor Sinet, le ruego que considere que este es el verdadero objetivo de la ciencia oculta y no la mera adquisición de poderes como pretendían hacerlo ellos y muchas personas. La siguiente, por favor, Carito. Nos regresamos al artículo de la señora Blavatsky y ella continúa diciendo en el artículo, en este sentido, quisiéramos advertir a todos nuestros miembros y a todos y a otros que estén en la búsqueda de conocimiento espiritual que desconfíen de las personas que les ofrezcan métodos fáciles para adquirir poderes psíquicos. Ojo, otra vez, un mercado espiritual que existía entonces y que sigue existiendo incluso hoy de manera más acentuada. Hay que tener cuidado. Tales métodos representan formas comparativamente fáciles para adquirir poderes mediante métodos artificiales, dice la señora Blavatsky. Pero estos desaparecen tan pronto como el estímulo nervioso se agota. Cuando se logra la auténtica clarividencia y el adeptado, acompañados de un verdadero desarrollo psíquico, esos poderes nunca desaparecen. Y pudiéramos agregar, no nada más no desaparecen, sino que incluso esos poderes no se pueden ya por desarrollo espiritual y evolutivo, no se pueden ya utilizar para fines egoístas, sino para aspectos elevados espirituales, como el altruismo, como el servicio desinteresado, como el cultivo y el desarrollo de la fraternidad universal. Estos son nuestros ideales, este es el norte teosófico al que debemos aspirar. Continúa, si me apoyas con la siguiente, por favor, Carito. Dice continúa la señora Blavatsky en el artículo, al parecer, después de la fundación de la Sociedad Teosófica, 1875, han aparecido numerosas sociedades que desean aprovecharse del interés que la anterior, es decir, la Sociedad Teosófica, ha despertado en materia de investigaciones psíquicas, y en su afán de obtener miembros, les prometen la fácil adquisición de poderes psíquicos. Y bueno, recordar que justamente en este año 1885, otra vez las cosas estaban muy revueltas en el sentido de estos ataques que se le hicieron a la Sociedad Teosófica. Apenas aprendíamos, y ya es algo que hemos visto en otras charlas, como por ejemplo el matrimonio de los Coulomb, ¿no? De Alexis y Emma Coulomb, pues fueron unos detractores de la señora Blavatsky y detractores de la Sociedad Teosófica, aun cuando la señora Blavatsky les había ofrecido trabajo. Eh, la traicionaron, la calumniaron, le dieron la espalda, se quisieron vengar de ella cuando a esta pareja literalmente se les corrió de la Sociedad Teosófica
por cuestiones y conductas que eran contrarias a los ideales teosóficos y se trataron de vengar y hemos escuchado cómo incluso se aliaron con algunos misioneros cristianos e intentaban desacreditar a la señora Blavatsky y a los maestros con un montón de calumnias. En 1884, el año anterior a este artículo, se había fundado en Londres una sociedad, también la Sociedad para las Investigaciones Psíquicas, precisamente en medio de todo este contexto histórico de muchas pseudo sociedades y muchos charlatanes que empezaron a surgir, este, prometiendo cosas que, pues que no venían al caso, ¿verdad? Prometiendo estos atajos, prometiendo estos caminos fáciles a la adquisición de poderes ocultos y a la posibilidad de hacer milagros, obviamente con el correspondiente pago de honorarios. Y es algo que lo vamos a ver un poco después. Continúa la señora Blavatsky, dice, durante mucho tiempo nos hemos visto familiarizados en la India con la existencia de un número de ascetas impostores de todo tipo, y tememos que haya un nuevo peligro en esta dirección, tanto aquí, en la India, como en Europa y América. Solo esperamos que ninguno de nuestros miembros, maravillado por brillantes promesas, se permita ser engañado por estos soñadores autoinducidos. La siguiente, por favor, Carita. Continúa la maestra Blavatsky, dice, para demostrar que existe una verdadera necesidad tras nuestras protestas y advertencias, podríamos mencionar que recientemente hemos visto, incluidas en una carta desde Benares, una ciudad en la India, copias de un aviso publicitario publicado por un presunto Mahatma, entre comillas. Allí en esa carta él solicita 8 hombres y mujeres que sepan bien inglés y cualquiera de los dialectos de la India, y concluye diciendo que, entre comillas, aquellos que deseen conocer los particulares del trabajo y del monto a pagar, deberán solicitar información a cierta dirección en un sobre con las estampillas que incluimos. Un ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo que nos da la señora Blavatsky dice, sobre la mesa frente a nosotros yace una copia del Divino Pimander. Es una obra hermética muy importante, publicado en Inglaterra el año pasado. El Divino Pimander es una obra muy antigua, hermética. Sin embargo, se presume que esta copia que nos dice la señora Blavatsky, pues es una copia, una reimpresión o una reedición publicada el año pasado en Inglaterra. Pero fíjense lo que dice aquí, y que contiene un aviso para los, entre comillas, los teósofos que puedan haberse sentido decepcionados en sus expectativas de sabiduría sublime siendo dispensada por Mahatmas indos, cordialmente invitándoles a enviar sus nombres al editor, quien les verá, entre comillas, después de una breve probación, admitidos en una fraternidad oculta que enseña gratis y sin reserva todo lo que estimen apropiado recibir. Imagínense los peligros. La siguiente, Carito, por favor. Ok, ya me lo terminamos, hermanos. Este es un extracto tomado de otra obra de la señora Blavatsky titulada Ocultismo Práctico, que refuerza lo que estamos discutiendo en este artículo, en esta charla. Dice la señora Blavatsky, el ocultismo no es magia. Resulta relativamente más fácil aprender las artimañas del hechizo y los procedimientos para valerse de las sutiles, pero todavía materiales, fuerzas de la naturaleza física, porque muy luego se despiertan las potencias del alma animal, del hombre, y prontamente se desarrollan las energías actualizadas por su amor, su odio y sus pasiones. Pero esto es magia negra o hechicería, pues únicamente del motivo depende que el ejercicio de una facultad sea maligno y magia negra, o bien magia blanca y provechoso.
Otra vez, la idea del discernimiento. Qué es lo negro y qué es lo luminoso, lo provechoso, la magia blanca? Cuando en el actuante queda la más leve huella de egoísmo, no es posible utilizar las energías espirituales, porque la intención no es absolutamente sincera. La intención no es absolutamente sincera, algo muy importante, la intención. Y la energía espiritual se transmutará en psíquica, obrando en el plano astral con tal vez funestos resultados. Las potencias y energías del espíritu solo se darán al manejo de quien tenga perfectamente puro el corazón. Y es en parte lo que le decía el señor Subarrao al señor Sinet, ¿verdad? De alguna manera le está diciendo, si usted no puede abandonar su vida actual, mejor espérese hasta que tenga la condición evolutiva de conciencia apta para eso, ¿verdad? Hay que tener puro el corazón. Y es algo que también nos lo dice, por cierto, la voz del silencio y muchos otros textos teosóficos. Y dice la señora Blavatsky, esto es magia divina. Quienes deseen adquirir el conocimiento que conduce a los siddhis, que son estos poderes ocultos supranormales, han de renunciar a todas las vanidades del mundo y de la vida. Otra vez la idea de qué es lo real, qué es lo irreal, qué es lo eterno y qué es lo transitorio e impermanente. La siguiente carito, por favor. Hablando de siddhis, esta es una definición tomada del glosario teosófico, es una palabra de origen sánscrito y dice literalmente significa atributos de perfección, poderes fenomenales que gracias a su santidad adquieren los yogis. Siddhis, facultades físicas, poderes anormales o extraordinarios del hombre. Un grupo de ellos comprende las energías psíquicas mentales inferiores, groseras. Hemos escuchado el término los siddhis inferiores. El otro requiere la más elevada educación de los poderes espirituales. Y este es a donde tenemos que apuntar otra vez. No nos podemos permitir el lujo de estar perdiendo el tiempo con otras cosas que no sean lo verdaderamente espiritual. Dice Krishna en el Srimad Bhagavad, aquel que vive consagrado a la práctica del yoga, que ha subyugado, otra vez la palabra subyugación, ¿verdad? Que ha subyugado sus sentidos y ha concentrado su mente en mí, Krishna, es un yogi a quien todos los siddhis están prontos a servir. La siguiente, por favor, Carito. Dice la señora Blavatsky, continúa diciendo en el artículo, es perfectamente cierto que algunos teósofos se han sentido, sin que sea culpa de nadie más que de ellos mismos, grandemente decepcionados, porque no les hemos ofrecido un atajo, ojo, un atajo, un camino fácil hacia el yoga vidya, y hay otros que desean trabajo práctico. El señor Sinnett, el señor Hume, y pues muchos que deseaban trabajo práctico, el trabajo ese de magia milagrosa. Y es algo muy significativo, dice, que precisamente aquellos que han hecho menos por la sociedad sean los más vociferantes para encontrar errores. Por cierto, hablando de yoga vidya, también una definición tomada del glosario teosófico dice yoga, una palabra también de origen sánscrito, la ciencia del yoga, el método práctico de unir el espíritu de uno mismo con el espíritu universal. La palabra yoga significa literalmente unión y se usa en el sistema de Patanjali para designar la unión o armonía del yo humano o inferior con el yo divino o superior mediante la práctica de la meditación. Y vidya también es una palabra de origen sánscrito, significa saber, conocimiento oculto, el verdadero conocimiento oculto. Entonces dice la señora Blavatsky, pues no podemos negar que han habido teósofos que se han sentido decepcionados y tal vez estos teósofos incluso se han ido a estas otras pseudo sociedades con charlatanes que les han ofrecido otro tipo de cosas que no son las que perseguimos en la sociedad teosófica. Personas que
desean este trabajo práctico, estos atajos, estos caminos fáciles. La señora Blavatsky, eso no somos nosotros. La sociedad teosófica y el norte de los ideales teosóficos no son estas cosas. Ojo con esto. La siguiente, Carito, por favor. Ok, continúa la señora Blavatsky en el artículo. Dice, sería bueno que los miembros de cada rama unificaran sus mentes y consultaran seriamente respecto a qué pasos tangibles deben darse para llevar adelante los objetivos declarados de la sociedad. En demasiados casos, los miembros de la sociedad teosófica se contentan con un estudio más o menos superficial de sus libros, sin realmente efectuar una verdadera contribución a su actividad de trabajo. Si la sociedad va a ser un poder para el bien en esta y en otras tierras, tal resultado puede ocurrir solo mediante la cooperación activa de cada uno de sus miembros. Y de todo corazón apelamos a cada uno de ellos para que consideren cuidadosamente las posibilidades de trabajo que se encuentran a su disposición y una vez realizado esto, poder proceder a llevarlas a cabo con determinación. El pensamiento correcto, dice, es algo bueno. Sin duda, el pensamiento correcto es algo bueno, pero pensar solamente no cuenta mucho, a menos que el pensamiento se traduzca en acción. Aquí vemos cómo la señora Blavatsky en el artículo nos invita, pues no nada más a estudiar los libros teosóficos, a tratar de reflexionar, a meditar sobre ellos, sino a poner en práctica ese conocimiento. En una de las charlas recientemente, de hecho la del domingo pasado que nos dio nuestro hermano Enrique, nos daba un pensamiento que se me hizo hermoso de Platón, donde dice, el que se instruye y aprende, pero no pone nada en práctica y no comparte con sus hermanos, es como el que ara y ara y ara y nunca siembra. Trabajo infructuoso, ¿no? Aquí la maestra nos dice, hay que poner en práctica las cosas. Si ya tenemos un conocimiento, podemos hacer mucho y podemos ir más allá que solamente el estudio, podemos, no sé, tal vez afiliarnos con la, con organizaciones que, pues que estén en pro de la enseñanza teosófica y de la fraternidad humana, hacer altruismo, hacer servicio. La siguiente, Carito, por favor. Esta es la última filmina del artículo. Dice, y dice otra vez enfática la señora Blavatsky, no existe un miembro en la sociedad teosófica que no sea capaz de hacer algo para ayudar en la causa de la verdad y la fraternidad universal. Otra vez, nuestro norte, la verdad y la fraternidad universal. Y de hecho estudiábamos la semana pasada que esto es todavía mucho más importante que seguir a una persona. Debemos seguir los ideales porque las personas, otra vez, los seres humanos somos imperfectos y nos equivocamos y podemos caer. Pero una cosa son los ideales, la verdad, la fraternidad universal, y otra cosa son las personas. Dice la maestra, por sobre todo, quisiéramos reiterar el hecho de que la sociedad no es un jardín infantil para adeptos incipientes. No se puede proveer profesores que vayan por todos lados dando instrucción a varias ramas sobre diferentes temas. Las ramas deben estudiar por sí mismas. Hay que conseguir los libros y los diversos miembros de las ramas deben poner en práctica el conocimiento que se obtenga de ellos. Concluye la maestra Blavatsky. Dice, urgimos enfáticamente a adoptar este proceder. En consecuencia, recomendamos a los miembros que traten por sí mismos. Y bueno, subrayo la palabra traten porque se nos ha dicho, e incluso está en por lo menos alguna carta, más de una carta de los maestros, dice, donde le dicen otra vez al señor Syned y al señor Hume, traten, traten, nunca nos demos por vencidos. Otra vez nos dice la maestra, el camino es largo, es problemático, es duro, es escarpado, pero estamos aquí
y es nuestro estadio evolutivo aquí y ahora, y tenemos que seguir tratando y nunca rendirnos. Tratar, tratar, tratar. La siguiente, Carito, por favor. Con eso concluye el artículo y me gustaría despedirme con un pensamiento del maestro KH que desde que lo escuché me agarró y lo quiero compartir. Seguramente ustedes lo han escuchado en algún momento, pero dice así. Nos dice el maestro KH, hay innumerables páginas en el registro de tu vida, aún por escribir, todavía por escribir, blancas e inmaculadas hasta ahora. Hijo de tu raza y de tu época, toma la pluma diamantina y llénalas con la historia de nobles hechos, de días bien aprovechados, de años de santo esfuerzo. Así te abrirás camino siempre hacia arriba, hacia los planos superiores de la conciencia espiritual. Y con eso concluyo, hermanos. Muchas gracias, esperando que sea de utilidad para todos. Gracias, Ricardo. Muy bella. Ha puesto a pensar. Muy preciosa tu charla. Ricardo, si hay alguna pregunta, ¿estás dispuesto Sí, desde luego, Magali. Haré mi mejor esfuerzo. a contestarlo? Ok, gracias, Ricardo. Eh, si ustedes ven las manitas, ya las puedo ver. Adelante, Enrique. Buenos días. Quería hacer una pregunta. Mire, en todas las escuelas que trabajan la autorrealización del ser, o sea, en el budismo le llama la iluminación, tienen una técnica. Por ejemplo, en el budismo hacen la meditación vipassana y samatha, ¿no? En el Vedanta Advaita practicaban los samadhis, ¿no? El Nirvikalpa Samadhi y el Savikalpa Samadhi, ¿no? Yo quería saber que en la sociedad teosófica, ¿qué práctica desarrollan para trabajar esa parte interna y lograr la autorrealización del ser? Sí, Enrique, muchas gracias. Pues nos lo dice la señora Blavatsky aquí y en innumerables textos teosóficos, en lo que tenemos que poner atención en ese norte teosófico, ¿no? En cuáles son los ideales teosóficos, la verdad, la fraternidad universal y estar atentos. Por ejemplo, yo te pudiera recomendar la meditación, sin profundizar mucho. Creo que la meditación nos ayuda y también lo dice la maestra Blavatsky, nos ayuda a estar presentes, a cachar nuestras emociones, darnos cuenta de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Recordemos que en todo momento estamos generando karma, desde que nos levantamos, eh, por nuestro pensamiento, la manera como hacemos nuestras emociones, nuestras acciones. eh, Tenemos que poner atención en eso. Eh, yo te recomendaría, que es algo que también me recomiendo a mí, o todo trato de aplicar, a estudiar, a seguir estudiando, a no bajar los brazos, a seguir estudiando los textos teosóficos, a meditar en el sentido de reflexionar los textos. Por ejemplo, uno cuando lee la doctrina secreta, pues es difícil, ¿no? No voy a decir que sea fácil, pero uno tiene que empezar a desarrollar ese discernimiento. Y yo creo que también el norte de tu maestro interior, de tu verdadero yo superior, es el que te va dando la pauta y el discernimiento de por dónde tienes que ir. Antes de pasar el turno, gracias, hermano, por la respuesta. Le diría al hermano Enrique, que te acaba de hacer la pregunta, que la sociedad tiene tres grandes objetivos muy amplios y, y puedes analizarlo, estudiarlo y practicarlo. Y la sociedad nos dice, estudien, mediten y den servicio a la humanidad o a todos los seres. Entonces, gracias hermano Ricardo y gracias al hermano que hizo la pregunta. Pasamos a nuestra querida hermana Clarisa. Adelante, Clarisa. Hola, muy buenas a todos. Pues sí, me gustaría decir algo acerca de esta cuestión de la práctica.
porque a lo largo de tantos años, desde que tomé contacto con la teosofía en el 81 y con la Sociedad Teosófica en el 95, ya son muchos años. En más de 4 y de 8 ocasiones serán ya perdido la cuenta. He oído decir que la teosofía es muy teórica y poco práctica. No es cierto. Eso no es cierto. Toda la literatura teosófica, la primera literatura e incluso mucha de la posterior, porque ha habido grandes hermanos que han escrito unas obras llenas de contenido. Está llenas, yo diría que página sí, página casi que también, de contenido que nos está hablando de las transformaciones que hemos de realizar en nosotros mismos. Y eso es una práctica. Esa es una práctica. No nos dice, es que tenéis que respirar así, es que poneros sentados de esta manera. No, no se trata de eso, se trata de una transformación interna de todo nuestro contenido mental y emocional. Cuando se habla de la purificación, se habla de la purificación del pensar, del sentir, de los actos, de las palabras. ¿Y qué significa esa purificación? Transformar todo lo que en nosotros es de carácter separativo, llevándolo a ser de carácter unitivo. ¿Qué es la unidad de la conciencia? En ese primer objetivo, formar un núcleo de fraternidad universal. ¿Cómo va a ser posible si no transformamos en nosotros lo que es separativo en actitudes mentales, emocionales, la acción, la palabra de carácter unitivo? Esto que yo digo ahora en breves frases, lo encontramos detallado a lo largo de toda la literatura teosófica, la obra de Madame Blavatsky, las cartas Mahatma y todas las que podamos encontrar de tantos autores que pasaron por la historia de la sociedad teosófica, dieron su vida para dejarnos todas esas joyas, vivieron para ello. Y nosotros no podemos decir que es que no se nos dan prácticas. Por el amor de Dios, toda la teosofía es práctica. Disculpadme el énfasis, pero es que me sale del alma. No, totalmente cierto, Clarisa, muy bello. Gracias por ayudar a contestar la pregunta. Gracias. Si hay alguna otra pregunta, por favor. Bueno, vamos a darle al hermano José Luis la oportunidad y no, nos da la pregunta José Luis para hacer salón. Gracias, Magali. Buenas tardes, buen día a todos, hermanos. Primero, agradecer a Enrique porque ha sido una charla muy eh, inspiradora, ¿no? Yo he podido entrar al final, pero lo que he escuchado ha sido muy inspirador. Sobre la teosofía, la hermana decía que en la teosofía piensan que solo que eso es lo que mostramos, pues, personas mayores que estamos leyendo libros complejos, entonces la gente afuera piensa que es eso y como dijo Clarisa, es práctica, ¿no? Em, Gracias a la teosofía es que podemos ver, vernos a nosotros mismos, encontrar nuestras miserias y el que no tenga miserias, pues que tire la primera piedra, todos las tenemos. No es fácil, no es cómodo ver nuestras propias miserias porque lo fácil es dejar y continuar con la vida normal de afuera, de experimentar las sensaciones y sentidos. Pero bueno, pues yo pienso que requiere cierta madurez para poder entender y hacer algo en consecuencia. Y ese algo es lo que decían Clarisa, lo dijo Teresa, es la práctica, es el ejemplo que damos hacia afuera, ¿no? Entonces, creo que ahí está. Ya el hecho de ver nuestras propias miserias es una gran oportunidad que tenemos, porque no siempre, no siempre los hermanos las ven o las vemos, ¿no? Entonces, creo que es una oportunidad importante poder estudiar teosofía y poder practicarla. Y la práctica es la clave. En la medida que demos el ejemplo, que no siempre se puede, el que les habla
A veces yo me dejo llevar por mis emociones y todo eso, ¿no? Pero bueno, pues hay que seguir trabajando en esto y bueno, pues agradezco a Enrique, a Clarisa, a Teresa, a todos los hermanos. Gracias. Gracias, hermano, por su aportación. Vamos a pasar la pregunta de Esteban Prado. Adelante, Esteban. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por su conferencia de hoy. Fue muy hermosa y necesaria. Respecto al desarrollo espiritual, que era el tema, mm, que por supuesto va muy ligado con lo que es servir, que es el objetivo. Eh, a veces me encuentro en una disyuntiva, en una contradicción por el tema del deseo. Eh, si, si la sociedad teosófica nos llama a servir sin deseo alguno, sin retribución alguna, total, sin ego, entonces ni siquiera debería tener el deseo de servir, porque bueno o malo son distintos polos de lo mismo, digamos. Entonces yo pensaba, sentía más que todo, porque no hay que usar la cabeza, ¿no? Porque en esto, eh, ¿será el objetivo entonces llegar a, a servir sin pensar hacerlo? Eso. Mm, mi respuesta, gracias Esteban. Yo considero que el deseo, como dices, tenemos un cuerpo cámico, ¿no? Es parte de nuestra constitución septenaria. Es el núcleo de nuestros deseos. Solamente que hay deseos variados y una gradación, considero, muy amplia de deseos, ¿no? Hay desde nuestros deseos más instintivos, digamos, más animales, hasta deseos como el que acabas de decir, ¿no? El deseo de ayudar, de genuinamente ayudar a nuestro prójimo. Entre un polo y otro polo, creo que podemos ver toda una secuencia de grises, ¿no? Y de deseos. También por lo que he escuchado en enseñanzas teosóficas, el deseo mueve al mundo, ¿no? El deseo nos da ese impulso biológico, ese impulso energético de querer hacer algo. Creo que aquí lo importante es tratar, en la medida como estudiemos y como practiquemos nuestra vida teosófica, creo que aquí lo importante es empezar a transmutar ese deseo, sobre todo si está relacionado con esas pasiones más animales en nosotros, a esas aspiraciones más sublimes, más espirituales de nuestro ser. Y es parte del camino que nos dice la señora Blavatsky. Es un camino difícil, es un camino que seguramente, puedo reiterar, no lo vamos a alcanzar en una encarnación. Seguramente vamos a pasar por innumerables encarnaciones para llegar a la estatura de los maestros, de los adeptos. Pero estamos en el camino y, como dice la maestra y los maestros, intenten, intenten, intenten. Yo creo que es una vigilancia casi, casi de 24 horas, y de tratar, te digo, de empezar a cambiar, de empezar a cambiar. Si me cacho en un momento del día en donde estoy pensando mal, donde estoy vibrando mal contra una persona, contra alguien, cacharme y decir, ahí está mi naturaleza. Es mi estadio evolutivo, soy ser humano, por eso no soy adepto, ¿verdad? Soy ser humano. Sin embargo, decir, uff, ¿cuánto me falta? Y tratar de ir transmutando esos deseos en algo más. Y ahí es donde el poder de la voluntad creo que tiene, y el discernimiento, creo que ahí tienen un tema clave. El discernimiento nos va a ayudar a poco a poco a migrar de ese estado de confusión en donde estamos prácticamente todos, en mayor o menor medida, y empezar a ver esa claridad de hacia dónde, hacia qué norte queremos caminar.
y aplicar el poder de la voluntad, ¿verdad? Se nos ha dicho en la enseñanza teosófica, la voluntad es superior al deseo. El deseo, pudiéramos decir, es biológico, es, digamos, ciego. Sin embargo, la voluntad, ya hay una intención ahí espiritual. Es esa como yo lo interpreto y es lo que pudiera comentarte. Espero que haya. Pero es un camino de todos los días, de todas las horas. Muchas gracias. Gracias, hermano. Sergio, pase usted adelante al salón. Gracias. Iba a compartir una idea con respecto a lo que comentó Esteban. Me encantó mucho lo que dijo la señora, usted, señora Polanco y Clarisa. Yo de lo que estoy aquí, pues con ustedes aprendiendo, siempre me ha llamado así esa parte de decir, oh, el ayuda, de ayudar, de ofrecer. Eh, y como dijo la señora Clarisa, pues eso lo tengo claro, dependiendo la capacidad de cada quien o el perfil de cada quien. Pero yo me quedaba en la pregunta, ¿cómo, por dónde va? ¿Por dónde va mi parte, mi sentido de ayuda? Entonces se me complicaba mucho esa parte cuando de repente se me dio y en algo que yo disfruto mucho, pero yo ahí identificaba como una arrogancia también porque pues se trata de expresión, ¿no? De arte, de música. Y ahí yo decía, no, como que algo en mí decía, no sabía si era arrogancia o si era una intención muy personal no sé, de agrandar un ego, qué sé yo. De repente cuando yo lo hice, en esa pregunta si era bueno o malo, lo hice y descubrí que de repente solito se dio algo. Entonces encontré esa parte donde no sé, yo recuerdo, tengo muy presente una vez que Gaspar, el hermano Gaspar, mencionó, cuando vamos a ayudar, hay que ser prudentes en la ayuda. Entonces yo tenía muy claro eso, dije, bueno, no soy, no sé si seré tan digno para poder ayudar. Claro que hay algo, siempre hay algo para dar, pero yo dije, en lo que me iba a meter, yo estaba como indeciso, inseguro, porque reconocía un ego, una arrogancia detrás de eso. Pero cuando empecé, me di cuenta que qué bien que uno lo hace, ¿no? Y conforme lo va haciendo y desarrollando, solito se va dando la cosa. Entonces dije, bueno, ahí encontré una respuesta y está en relación con todo lo que ahorita se está hablando. Y simplemente lo quería compartir. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Adelante, Mirce, entre al salón. Gracias. Muchas gracias por la charla, Ricardo, muy interesante, muy claros los conceptos. Y lo que quería aclarar o comentar es remarcar un poco el tema de la libertad de pensamiento que se promulga en la sociedad teosófica. Y esta libertad de pensamiento también tiene que ver con la organización. Si bien se sigue un esquema administrativo a nivel internacional y después en cada país, en cada región, las ramas son independientes y cada rama elige entre los miembros qué van a estudiar y el modo de estudio. Entonces eso hace que sea, digamos, dinámico. O sea, puede ser que una rama por ahí yo entro y no me siento cómodo porque no es cómoda o cómodo porque no es mi tipo, pero a lo mejor puedo encontrar otra rama que sí sea afín a mí o que estén estudiando lo que yo quiero estudiar. Un poco eso, ¿no? Y remarcar esto de la libertad de pensamiento, porque es clave para el desarrollo del discernimiento y de la intuición. Justamente vos lo mencionaste, esto de seguir el maestro interno. Yo creo que eso es lo más importante. Muchas gracias, Ricardo. Al contrario, Emilce, por lo que nos enseñas. Gracias. Gracias. Marlo, adelante a la sala, por favor. Muchas gracias, hermana. Solamente quería llamar la atención en una palabra que utilizó la hermana Emilce, refiriéndose a que las ramas son independientes.
Tal vez sea bueno tener presentes que lo que deberíamos entender es que son autónomas, que no es lo mismo que ser independientes. Solamente eso quería decirle. Sí, 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 correcto. sí, Muchas sí. gracias, es lo correcto. Sí. Gracias, Marlo. Bueno, Beatriz, adelante, nena. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta oportunidad que siempre nos dan para crecer. Gracias a Ricardo. Y bueno, quería yo, al escuchar los comentarios que cada hermano da desde su corazón, bueno, me crece un sentimiento de que en verdad la teosofía es un camino que hace que nos transformemos. Yo me miro atrás, por ejemplo, si hablo de mí, me miro atrás y hay un antes y un después, y eso solo lo ha logrado la teosofía. Ningún otro camino ha podido lograr ese cambio en mí. Es solamente la teosofía y ese entendimiento que ha podido lograr esa transformación en mi corazón, en mi alma, en mi mente y en todo. Me siento caminando, no me siento estática, me siento que camino, ¿no? Y eso es gracias a la teosofía. Y aquí también, y a todos los hermanos que en sus conferencias, los domingos, siempre están dando de su tiempo. Y tengo que mencionar a Clarisa, porque Clarisa es una de las personas que me ha dado mucha luz porque da de su tiempo, investiga tanto, nos da unas claras, un estudio tan claro, para mí especialmente ha sido una gran luz, y ese es un servicio, ¿no? Porque el servicio puede ser dar, ayudar, todo, pero nos dicen los maestros, encender luces en el corazón y en la mente de los seres humanos, ese es el mejor de los servicios, porque a nuestra vez nosotras también podemos, gracias a esas enseñanzas, podemos iluminar también a nuestro modo. Y bueno, eso quería decir, tenía muchas ganas de sacar desde mi corazón esta gratitud para todos los hermanos y a la teosofía en particular. Muchas gracias. Bueno, yo le diría al hermano Ricardo que me dejaste sorprendida porque un artículo aparentemente pequeño, pero de una sustancia extraordinaria, nos advierte tanto después de 100 y pico de años la señora Blavatsky, que no nos dejemos tomar por nosotros. Con los estudios teosóficos no podemos ser tontos, tenemos que volar más arriba de las masas, porque ella nos deja muy claro todo el trabajo que tenemos que hacer para caminar. Es un trabajo arduo, es un trabajo firme, es un trabajo compartido. Entonces, te agradezco enormemente que en ese fragmento encontraras tanto para decirnos, porque lo coordinaste con las cartas, que es un valor inmenso para todos nosotros también, como el trabajo de Blavatsky. Mi gratitud, hermano, por haber hecho este trabajo y hacerlo con tanta calma para nosotros podernos dar cuenta. Así es que siempre decimos, el perfume bueno viene en frasco pequeño. Entonces, ese fragmento de la señora Blavatsky nos abre un mundo de alerta, vivir en alerta, alerticidad diríamos, porque el mercado está igual que cuando ella estaba. Y nosotros tenemos que saber verdaderamente qué es la teosofía, qué es la sociedad teosófica y quién soy yo. Así es que mi gratitud a ella y a todos ustedes, y gracias por sus preguntas. Gracias por las preguntas, porque tuvieron todas muy buenas, todo muy bueno. Le digo, estas cosas las necesitamos. ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos trabajando? Cuando nos damos desde el corazón, sin que la mente se interponga.
a un trabajo creador y amor a la humanidad. Ahí nos damos cuenta que el trabajo es loable y no lleva ningún punto de egoísmo envuelto. Así es que te agradezco, hermano, y le agradezco a todos mis hermanos que domingo tras domingo estamos ahí para echar un cc de conocimiento a la práctica de todo lo que ustedes nos traen. Gracias, mis queridos hermanos. Hasta el Muchas próximo gracias, domingo. Magali. Muchas gracias, hermanos, a todos, y nada más decir que somos afortunados, considero, porque efectivamente estamos en una sociedad y en una hermandad que muchos seres humanos tal vez no han llegado a conocer, o que sus estadios evolutivos no han, no han podido acceder. Obviamente no somos perfectos, pero tenemos el gran privilegio de ser miembros de la Sociedad Teosófica. La Sociedad Teosófica, o quiero decir, la Teosofía, es sumamente transformadora. Es una brújula, aplicando unas palabras que también me llegaron de nuestro hermano Enrique, que está aquí presente, Enrique Ray, y desde que las mencionó no se me olvidaron, porque efectivamente la teosofía es una brújula en ese desarrollo espiritual. Entonces somos privilegiados de estar aquí. Es un conocimiento, es oro molido, que como lo dijeron ustedes, básicamente fue sacrificio, vidas de sacrificio de la señora Blavatsky, de los maestros, de tantos otros, lo mencionó Clarisa, y hoy que tenemos este conocimiento, nos tenemos que sentir sumamente honrados y sumamente privilegiados de tenerlo, y poner el ejemplo con la práctica, y yo diría, si nos damos cuenta que cuidado con el orgullo espiritual, y tener y desarrollar, cultivar esa compasión que es servicio y unidad con nuestros seres humanos, de que si nosotros, otros seres humanos no están vibrando a donde estamos nosotros, que es un camino, por lo menos tratar de ayudarlos en la medida que podamos, y como dice Sergio, ser cautelosos en esa ayuda, porque la ayuda tiene que venir en un momento adecuado, tiene que venir en una dosis adecuada y con un contenido adecuado. Si no, de alguna manera sería un poquito en vano. Pero es un trabajo de todos los días y todas las horas. Muchas gracias, hermanos. Gracias, gracias. Bueno, y el servicio de estas conferencias es una ayuda también, Ricardo. Es una ayuda Sí, muy bella porque aprendemos cada día, damos un pasito más. sí. Bueno, cuídense y nos vemos el domingo. Un abrazo, hermanos. También, Gracias. también